Hola, querido. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted, señor? ¿Cómo andamos, Ángel? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ángel, un detalle, me alegro, a ese techo más alto, por favor. Está ahí el ras. Yo ya le expliqué, vino muchas veces acá, y ya le expliqué que La verdad que mi inquilino va por una cosa psicológica que otra cosa. el inversionista es así. Claro, para él es doble altura, para él es un techo doble altura. Para mí, mira, también estoy ahí nomás, ¿no? Un techo doble altura. Acá pasamos justo. Vos sos... En Tilcara me Este llevaba ya puesto rango la más puerta que- porque son chiquitos todos los de altiplano. Claro, Y la claro. casa era así. Las veces que a la mañana me levantaba, Claro. ¡pum! Claro. Mal. Ubíquense por ahí, Sí. que ya nos alcanzamos los O sea, permiso. Sí, acércate más por acá. Ahí va. Acércate por acá nomás, Obvio. Martín, si querés, y vos Obvio. también. ¿Hacemos Ustedes, si quieren auriculares, tienen ahí. No, yo creo que estamos bien así. Sí. ¿Está saliendo bien? Lo único que a veces me viene bien el auricular para saber si tengo que alejar la voz según el tono del micrófono. Está bien? Fíjate, el otro tiene cable más largo. ¿Cambiamos, Juancho? Cambien. Cambien ustedes y. A ver. ¿Está bien el audio? ¿Qué pensás de las ofertas de las empresas de la licitación? Acá las tengo computadores. Porque es llamativo de los montos, ¿no? Son llamativos. La única que se ajusta, o sea, yo cuando vi las dos CERME, que la conozco la empresa, ¿viste? Porque la conoces vos, Sí, los camiones, sí, es conocida. y Castellones, las dos son empresas grandes de infraestructura, enormes, o sea, tienen mucho, Porque es sorprendente el muchas salto, obras, el muchas salto obras. del monto, ¿no? Pero es sorprendente también lo cercano de los dos montos. Esa me parece Son que es una 60.000. para evitar la Sí. oferta única. Me da la impresión que una de estas dos es para evitar la oferta única. Y esta, no sé. Y esa otra arco, yo la tengo, o sea, me metí en la página, busqué lo que es lo que han hecho. No han hecho estructuras grandes, no tienen la chapa que tienen las otras de las obras. Pero no se necesita para eso, es una obra civil. O sea, a ver, la tecnología la está poniendo. No, yo pienso otra. que la licitación fue de 3.200 millones. En el medio hubo un salto cambiario, todo. Pero a noviembre del 22, lo aclaraban, a noviembre del 22. Entonces, al día de hoy son casi 5 millones. ¿Me pueden No, ocho, mirar nunca un ocho. chiquitito? Ustedes miren, que son los lindos. Ah, Mira, en realidad son 5, no son 8. O sea, actualizada de Sí, noviembre sí, del 22 a ahora son 5. salvo que sea sin redeterminación de precio. La verdad que no sé. No, porque aclaraba el tema de ¿Qué la licitación aclara que es a noviembre del 22. El monto ese que se está No lo digo por los 8.000 millones que me llaman la atención. Los 8.000 millones están totalmente fuera. Si quieren descartar esta, ojo que se descartaron 10 también, ¿eh? O sea, eran 13 la Por 13 no la- reunir requisitos, por no Por no reunir reunir los requisitos, ¿no? Se descartaron. ¿Arrancamos? Sí. Cuando vos digas, ¿eh? No, pero me interesaba la opinión de Oliver porque lo ves y no entendés una mierda. Es Lo decir, mismo. O sea, yo que no entiendo una mierda, digo. Acá lo tengo, no te voy a mostrar. O sea, en sí, la página sí de como ellos. decís vos que esto es raro. O sea, Eso es para evitar la para oferta evi- única. Sí, eso es para evitar la oferta única. Bueno, un fenómeno, ¿eh? 10:32 de la mañana que habíamos anunciado que íbamos a tener la visita aquí en los estudios de Radio Voz del intendente de Pinamar, el señor Martín Yesa. Ya lo estamos saludando. Buen día, Martín, ¿cómo te va? Buen día, Ángel. También acompañado, bueno, del actual secretario de Turismo y Desarrollo Económico, licenciado Juan Ibarguren, y también precandidato a intendente de Pinamar por el PRO. Lo estamos saludando. Buen día, Juan, ¿cómo te va? Buen día, Ángel, buen día a toda la audiencia. Ay, Feliz día. A ver, Feliz día. no, Periodista. no está saliendo correctamente. ¿Por qué no? Sí. A ver, A ver, prueba. ¿Ahora se escucha? no está saliendo. Está jodiendo el micrófono. Buen día, Ángel, buen día a la audiencia y te deseo feliz día también por el día del Bueno, periodista. muchísimas gracias. Bueno, es un día muy particular hoy porque la primera pregunta naturalmente tiene que ver, y lo habíamos desarrollado en la previa, en la editorial previa con el amigo Olivier Deville, esta situación que se ha generado en el municipio de Pinamar en el día de hoy con los trabajadores municipales. Sería interesante, porque yo creo que es importante que la gente de Pinamar, la audiencia en general, conozca el estado de situación
que atraviesa el municipio de Pinamar. Nosotros dimos una explicación que es la nuestra, ¿no? Que tiene que ver seguramente con la situación económica por la que atraviesa el país, en la cual naturalmente Pinamar no está ausente. Pero es importante que vos, Martín, para llevar alguna tranquilidad a los trabajadores y también a los contribuyentes y a todos los pinamarenses, nos explique qué es lo que está pasando con este atraso que se está dando en los últimos pagos de los sueldos de los trabajadores municipales. Lo primero y lo más importante, Ángel, es que el sueldo de la Municipalidad de Pinamar, del empleado ingresante, es el más alto de la Argentina. Eso es lo primero, digamos. Vos hablas con el Ministerio de Trabajo, informalmente lo podrías hacer, y le preguntás cómo es la relación gremial de los municipios de la región que tienen a cargo, y te va a decir, si me tuviera que tapar los ojos, y me preguntas cuál es, entre comillas lo vamos a decir, ¿no? El más peronista, te va a decir, es el de Pinamar. ¿Por qué? Porque no ajusté nunca con los trabajadores. Nunca ajusté con los trabajadores. No ajusto con los trabajadores. Es una... ¿Pero por qué? Digo, pensemos en cualquiera que está en su comercio o alguien que está trabajando en un comercio. Si ves que el comerciante le aplica, por ejemplo, inflación a sus precios, la persona para la que trabajas le aplica la inflación a sus precios, pero no te da un aumento correspondiente. Es un problema. Después tienes otro tipo de comerciantes que no van por encima de la inflación, viste que acá tenés también inflación por expectativas, entonces hay gente que pone la inflación un poquito más alta de lo que todavía es para tratar de hacerse un colchoncito, pero al trabajador no le aumentó a la par de esa inflación por expectativas. Entonces vos acá tenés una combinación. Por un lado, lo que nosotros, ¿cómo hicimos el aumento de tasas? Una actualización. Aumento de tasas está mal dicho, en el sentido de que vos no estás aumentando el valor real del módulo, sino que lo estás actualizando a inflación. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? El Ministerio de Economía, Sergio Massa, estableció cuál iba a ser la pauta inflacionaria para este año. Lamentablemente, por distintas circunstancias, una de las que aducen es la sequía, por ejemplo, falta de ingreso de dólares. Hay algunas responsabilidades del Estado obligatorias que se tuvieron que suplir con emisión monetaria. Eso genera una inflación. Por un lado, la inflación que vemos todos los meses y después una inflación reprimida. La inflación que estaba proyectada a inicio de año era del 3,5% mensual que te daba en el año aproximadamente, la inflación se acumula cuadráticamente, te daba aproximadamente un acumulado de 72%. Sí. Que ese es el aumento de tasas que nosotros mandamos al Consejo Deliberante, un aumento de tasas en el año del 72%. ¿Por qué? Porque está el INDEC, porque está el Ministerio de Economía, es un presupuesto. Vos no haces un aumento de tasas pensando en que el Ministerio de Economía de tu país miente. Lo pongo en estos términos para que se entienda que por más que uno en su casa piense que la inflación, dice, no, pero era obvio que la inflación iba a ser más alta. Está bien, pero es el Ministerio de Economía de tu país, digamos, no podés joder con eso. Digamos, no. Una cosa es que uno en su casa tenga ese tipo de opiniones y otra cosa cuando esto tiene consecuencias institucionales, económicas o financieras. Entonces, ¿cómo llegamos a esta situación? Por un lado, nosotros desde la municipalidad no ajustamos sobre los trabajadores. Tenemos un nuevo convenio colectivo de trabajo. Ese convenio colectivo de trabajo está homologado. Por ejemplo, cada año de antigüedad vos tenés un año de trabajo en la Municipalidad de Pinamar, la antigüedad computa el 3%. Vos pensás que tenés empleados que tienen 20 años. Entonces ya tenés un cómputo prácticamente con esa acumulación cuadrática que pasa el 75%. Entonces alguien que está hace 20 años es el básico, más un 75% más si tiene horas extra, más si tiene bonificaciones. Entonces, el problema vos lo tenés, es como un doble rasero. Por un lado, que no ajustamos con los trabajadores, y por el otro lado, que el aumento de tasas estuvo a la mitad del ritmo inflacionario. Así que seguramente en estos días ya estamos trabajando, estamos intentando establecer una mesa tripartita, tanto con el sindicato como con el Consejo Deliberante, para poder ajustarnos y adecuarnos al ritmo inflacionario que tenemos, de manera que además la municipalidad pueda hacer otro tipo de erogaciones. Por ejemplo, hay cosas que van a la par de la inflación, pero hay cosas que no van a la par de la inflación. Por ejemplo, lo que es insumos médicos. Los insumos médicos no van a la par de la inflación. Lo que es, por ejemplo, obra, cualquiera que está vinculado con la obra en Pinamar sabe que hay artefactos como lo lumínico, ¿no? La electricidad, que no sigue ese 7% mensual. A veces tiene otros saltos. Depende también de la disponibilidad de la oferta en corralones. O sea, hay cosas que dependen de otras variables. Entonces acá empezás, viste, esto es como se suele utilizar la metáfora de la sábana corta. Vos lo que tenés es, por un lado, tenés que tomar decisiones. Por un lado, la decisión de no ajustar con los trabajadores ya está.
vamos a una actualización, es el mejor sueldo no de la región, de la Argentina. Es el mejor sueldo de la Argentina. A la vez, no intentamos aumentar las tasas, sino actualizar al ritmo de la inflación. Bueno, nos quedamos a la mitad de camino. Hay municipios, por ejemplo, en el Partido de la Costa, hicieron un aumento de tasa del 125%. La verdad que tenían razón. Digamos. Sí. Pero el Ministerio de Economía decía que iba a pasar otra cosa. Y yo lo que hice fue hacer caso, digamos, ¿no? De alguna manera, y ser institucional. Entonces, por eso no tienen un problema como este, además de que los sueldos son casi un 40% menos que lo que se paga en Pinamar. Sí, de hecho, ustedes están ajustando con el índice de precios del sueldo de los trabajadores. Sí, exacto. Eso es algo que lo hemos logrado. Y después tenés una cuestión que tiene que ver con el estilo del sindicato, en donde la relación es buena en un montón de sentidos, pero después ellos interpretan que tienen que incorporar esta modalidad. Yo guardo para mí que no es del todo inteligente en el sentido de la política pública, ¿no? Porque son gente muy inteligente, muy instruida, pero no es inteligente cuando vos lo pensás en el conjunto, porque los sueldos se terminan de pagar completamente con 1 día, 2 días de demora. Se pagó el básico ayer, ya hay un tema de flujo de caja, por un lado, y a la misma vez va generando, si yo te di todo lo que me pedías y nunca miré la caja, digo, no porque no la hayamos visto, sino porque decís, sí, vamos a tener una demora de flujo de caja de 1 o 2 días. Ahora, si vos lográs todo esto, lo lógico, lo sensato sería que en un contexto como este, más que saber, estamos discutiendo unas tasas, tenemos este problema de flujo financiero, en una lógica distinta se podría ser un poco más contemplativo. Si no, la verdad, que yo lo he hablado con ellos, siempre está la tentación de decir, guarda, porque si yo te doy todo y vos, tenés esta actitud de, bueno, y 1 día de demora en un cumplimiento, paro total. Bueno, paro total, es como si Estados Unidos le lanzara una bomba a Rusia cada vez que no le gusta algo que dice Putin. No funciona así, de la misma manera que cada vez que alguien hace algo que a mí no me gusta, le lanzo una bomba nuclear. No funciona así, y esto tiene que ver con una ética de la responsabilidad. Son estilos. ¿Qué es lo que creo? Que esto llevado de manera exacerbada, en un escenario de alta incertidumbre como en el que estamos, te lleva inevitablemente a que, por ejemplo, yo no estoy en esa idea, pero supongamos que esto siempre le encuentran el pelo al huevo. Ponele, en febrero nos comimos prácticamente un kit de colaboración de 2 semanas porque había una parte de los uniformes que habían llegado y otra parte de los uniformes que no habían llegado. 2 semanas de kit de colaboración después de un tormentón que habíamos tenido. Supongamos que todos los meses se las ingenian para encontrar algo que hace que todos los meses tengas paro o kit de colaboración. ¿Cuál es la conclusión lógica política? Que en algún momento aparezca una fuerza, alguien que surja de los vecinos y que diga, escuchame una cosa, para mí hay que empezar a privatizar servicios, te van a empezar a decir. Y vos decís, no, pero no es necesario porque... No, bueno, pero estas son las cosas en donde el afecto institucional importa. ¿Por qué? Porque si nosotros no podemos conversar y tener estas discusiones teniendo en cuenta que existe un contexto, nos volvemos todos menos inteligentes, que es, trabajamos para los vecinos de Pinamar, por supuesto que los trabajadores municipales son muy importantes, sabemos que además, teniendo el mejor sueldo de la República Argentina, sabemos que no alcanza también. Entonces, esta es la otra cara de la moneda. Entonces, es una cosa en donde, por supuesto, yo siempre... En este tipo de cosas no voy a ceder en ideas, en conductas que nos han traído hasta acá. Lo vamos a trabajar con el Consejo Deliberante, pero sí es importante que los vecinos sepan que, por un lado, los sueldos de los municipales es el sueldo más alto de la Argentina, tiene una demora de 1 o 2 días según el flujo de caja, y a la misma vez vos hoy no le pagás a un proveedor de insumos médicos, por ejemplo, o sea, no lo tenés al día al proveedor de insumos médicos, vos te quedás sin insumos médicos. Y después ya tenés que empezar a hablar de otra calidad de insumos médicos. Vos hoy los insumos médicos del Hospital de Pinamar son de primera línea, son de primera calidad. Y yo no quiero empezar a ceder en ese tipo de cosas. Entonces, Ángel, ¿de qué estamos hablando? De que uno tiene que tomar decisiones. Bueno, dentro de las decisiones que estamos tomando a partir de previsiones financieras que tomamos el año pasado en función de los datos del INDEC y del Ministerio de Economía, estamos en esta situación. ¿Es preocupante? Sí. ¿Se va a resolver? Sí, también se va a resolver. Digo, no es un problema complejo porque es un problema, te diría, de disponibilidad financiera y de actualización inflacionaria para que la municipalidad pueda acomodar ese flujo de caja que se va a acomodar en breve. A la vez, veníamos por 4 años de financiamiento con 15 puntos de déficit.
en el año. Nosotros ahora estamos tendiendo al equilibrio fiscal. A ver, estas tensiones también se dan porque vas al equilibrio fiscal. Eso implica reducir la deuda flotante, reducir el déficit financiero de la municipalidad. Entonces todo eso va tensionando un poco la caja, que es, no, yo no me comprometo a mucho más de 30, 45, 60 días, como una locura, según el pago, según el proveedor, según la obligación. ¿Para qué? Esto para que lo entienda el pinamarense. En la complejidad de la municipalidad, la idea es el 10 de diciembre entregarle al próximo intendente. Vamos a trabajar, acá me acompaña Juan Ibarguren, que ha sido secretario de Hacienda y es nuestro próximo candidato a intendente. Lo que quiero entregar es la municipalidad con equilibrio fiscal, y bueno, eso se hace tensionando un poco la caja y a la misma vez dando discusiones. Por eso te decía, ¿es complicado? Sí. ¿Se va a resolver? Sí. ¿Se ha resentido la cobranza municipal en este No, contexto? nada. Al revés, la tendencia interanual va a la alza. En un contexto, bueno, pero se vino a vivir un montón de gente también porque piensan que hay un estilo de vida en Pinamar, ¿no? Por supuesto que mientras más tiempo pasás en Pinamar, son más los defectos que le ves a las cosas, como pasa en la vida de cualquiera, que es algo que se te cura rápido cuando salís. Es algo que se te cura rápido cuando salís y tenés la experiencia, el contraste. La ciencia dice, un axioma de la ciencia establece que para saber hay que comparar. Digamos. Si no podés comparar, no sabés. Sí, es muy bueno que lo aclares, y justamente la pregunta tiene que ver con esto, porque Juan es un niño político, y en un niño político todos lo sabemos que, bueno, de alguna manera, sobre todo quienes trabajan en la oposición, todas estas cuestiones por lo general o son magnificadas o generan un poco de confusión. Nosotros lo vemos en los distintos medios, y la gente que pasa también por aquí haciendo política, de repente agrega un tanto a todo esto, y es bueno que el vecino de Pinamar sepa en qué contexto estamos, porque se habla incluso, te voy a decir, se habla de mala administración. Entonces, hoy justamente hablábamos y yo digo, yo no estoy de acuerdo con que con lo que dicen algunos políticos de Pinamar, que este es el peor gobierno de Pinamar. Pero escuchame una cosa, Ángel, además mala administración, imagínate, ellos pusieron la cara, dijeron que le iban a poner plata en el bolsillo a la gente, y estamos con 15 tipos de cambio, inflación en 3 dígitos. Entonces vos necesitas a Superman, no necesitas un administrador normal. ¿Sabes cómo sería cualquiera? Sacame a mí. ¿Sabes cómo podríamos tener un administrador normal y realmente medir si tenés un buen administrador o un mal administrador si no hubiera inflación? Mira, anteayer estuve con un muchacho que estuvo en Paraguay. ¿Sabes cuánto fue la inflación de Paraguay el último mes? Menos 0,5%, o sea, deflación. O sea, vos sabés realmente cuando estás ante un buen administrador o un mal administrador cuando no hay inflación. Ahora, el gobierno que ellos defienden, que es parte de la vida democrática, rompió la economía. Entonces, ¿qué es lo que vas haciendo? Te vas adaptando. Te decía, en el Partido de la Costa, por ejemplo, imagínate, Juan Pablo de Jesús, que es el ex intendente del Partido de la Costa, es vicejefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, mandaron un aumento de tasa al 125%. Yo decía, pero si vamos a tener una inflación de 125%, explota la Argentina. Bueno, en esta situación estamos. O sea, por eso lo que quiero decir es, estas cosas, y son las cosas que también los vuelven chicos. Vamos a recordar, en el año 2015, a mí me tocó asumir ese gobierno, en aquel entonces, con su entonces secretario de Hacienda, querían vender tierra municipal para poder pagar sueldos. Entonces acá es sencillamente un tema, además la gente lo sabe. Saben que es lógico que los trabajadores quieran defender su poder adquisitivo, los salarios, que les den miedo ciertas cosas, porque todos están con algún miedo en algún punto de algo de su vida. Te da miedo que tu hijo no tenga clases porque pensás sobre el futuro de él, te da miedo que no te alcance el sueldo o tus ingresos para poder darle comida en la mesa a tu familia, te da miedo tener que ir a desarrollo social cuando trabajaste toda tu vida como para no tener que llegar a esa situación, te da miedo tener que vender tu auto para bajarte de modelo, te da miedo tener que vender tu auto y bajarte una moto, te da miedo tener que vender tu moto porque ya no te alcanza. Entonces todos están con miedo. Por eso estas cosas también lo que grafican y definen también es a quiénes les da y a quiénes no les da. Si vos estás pensando todo el tiempo en la ventajita permanente para ver qué vas a decir de malo del otro, al final del camino, después de 8 años de experiencia,
me sorprende que sigan sin aprender que señalar lo malo del otro no significa que vos seas bueno. Ojalá que lo aprendan para el periodo que viene. No, evidentemente lo que queremos conocer a partir de ahora y en más con todos los candidatos es justamente cuáles son las propuestas, ¿no? Porque yo siempre digo, hay una brecha enorme entre lo que se dice desde que se va a hacer en la política y lo que finalmente se consigue hacer, ¿no? Pero eso los vecinos lo saben. Eso los vecinos lo saben. Bueno, Juan, un desafío que tenés por delante. Sí, un desafío muy grande y una gran responsabilidad, por supuesto. Todavía, por supuesto, faltan las PASO, que se vienen dentro de poco, faltan las generales, pero por supuesto que es un gran desafío, sí. Tienen una interna con la Unión Cívica Radical, ustedes. A priori habría una interna, Lucas Ventoso ya confirmó que es el candidato del radicalismo. Bueno, es un partido con el que venimos trabajando ya hace muchísimo tiempo, desde que asumimos en el 2015, básicamente. Y bueno, hoy en día se está hablando de una interna, hay que ver qué pasa todavía a nivel nacional, a nivel provincial, todavía falta para presentar las listas, que es el 24 de junio, pero si hubiese una interna en Pinamar, por supuesto que la vamos a hacer lo más sana posible con el radicalismo, creo que construye también la competencia en general es sana, ¿no? Yo no lo tomo así que saldrán los mejores candidatos posibles y competirán por esa paso. Competiremos por esa paso. Aquí en este espacio se aplica el que gana conduce y el que pierde acompaña. ¿Se va a dar así? Sí, al final del camino somos un equipo y vamos a ir trabajando en conjunto, Ajá. seguramente. Bueno, amigo, vos tenés también cosas para preguntar. Sí, bueno, en realidad comparto completamente con Martín el punto de vista y tampoco entiendo. Yo he sido delegado confederal en la CGT, o sea que algo de sindicalismo tengo, fui delegado sindical durante muchísimos años y siempre hay un escalonamiento en las medidas de fuerza. Entonces de pronto que te metan un paro total, siento los sueldos más altos del país. En algún momento, no sé hoy, ¿viste? Pero en algún momento el sueldo del intendente municipal de Pinamar era más alto que el del presidente de la Nación. Sí, sí, y de muchos intendentes, porque tenés muchos intendentes que después agregan gastos de representación. Yo cobro el mínimo posible, pero el sueldo, perdón, Sí, aprovecho el comentario, no todo el mundo lo sabe. Por ejemplo, hoy el intendente ganaría el doble, como era antes, porque cobraban el 100% de gastos de representación. Correcto. Es decir, el sueldo que cobra el intendente, que está determinado por ley. Por ejemplo, Guille Montenegro, el intendente de Mar del Plata, quiso reducir su sueldo y el Tribunal de Cuentas te pone una multa por reducir tu sueldo, porque vos esto lo tenés que cobrar por ley. ¿Por qué? La ley lo que contempla, lo digo para el que nos escucha, ¿no? La ley contempla que la persona que va a tomar decisiones para un montón de gente tenga un sueldo, sea rico o no. O sea, no todo el mundo es rico, ¿no? Entonces, en general está pensado así. Y son 10 sueldos mínimos del empleado municipal. Sí, Entonces, así está dado el sueldo del intendente de la municipalidad. Después, dice el Tribunal de Cuentas, si vos lo querés donar, si vos querés donar instituciones, esta parte. es tu tema, pero vos no podés cobrar menos que lo que establece la ley. Eso es correcto. Porque si no, alguien con plata podría decir, yo no voy a cobrar mi sueldo, Sí. y alguien que dice, che, yo tengo que cobrar un sueldo, porque si no, o sea, de algo tengo que vivir, estarían en una inequidad, ¿no? Sí, lo que pasa es que, Competitiva. bueno, todo eso es la LOM, la Ley Orgánica de Municipalidades del año 58. Sí, que está mal, digamos, que está mal, Que está mal. pero es la ley. Pero bueno, yo ayer, justamente tratando el tema planteaba que siempre hay un resquicio o hay una posibilidad de hacer una modificación. Personalmente, creo que los sueldos, tanto del intendente como de los concejales y de los funcionarios, que están atados al sueldo básico, son excesivos, o sea, son demasiado altos. Creo que, porque aparte es función pública y es servicio público, ¿viste? O sea, yo lo vivo, el trabajo de ustedes como servicio público, ¿viste? Necesitas tener la actitud de servicio, si no, estamos en el horno. Y sí existe la trampa de poder hacer un nuevo escalón, el que se propone para ingresar. Entonces, Sí. ponerlo bajo, eso va a ajustar los sueldos de ustedes. Y lo otro, a lo mejor lo dijiste, pero te voy a preguntar de nuevo.
¿Por qué vislumbrás la actitud esta del sindicato? A mí personalmente me llama mucho la atención. Yo del papá, o sea, de Libre del Sur, compartí despacho en el Consejo Deliberante, ¿viste? Con el papá del Enrique secretario, Jiménez Padre. Enrique Jiménez Padre, correcto. Y bueno, indudablemente todo esto tiene que ver con la ideología de Enrique Jiménez Padre, no tengo ninguna duda, lo compartí durante muchos años, pero no está ayornada realmente, no se justifica. Por otro lado, no se justifica en un momento difícil, o sea, estamos en un momento que para cualquiera, con mirar su heladera, como diría Mirta, mirar su heladera y verla media vacía, o lo que le cuesta y tener que dejar cosas en la caja del supermercado, que la cosa está difícil, está dura, por problemas del gobierno nacional, por problemas de lo que sea, la realidad, estoy hablando del contacto, está duro. Entonces, me parece y me llama mucho la atención, esa es una pregunta que cuando vengan los muchachos les voy a hacer justamente, porque no se corresponde, ¿viste? No se corresponde con, sobre todo cuando tenés un convenio colectivo firmado hace poco tiempo, en el cual supuestamente cubrió tus expectativas, porque es un convenio colectivo firmado ya con la nueva conducción del sindicato. Entonces, bueno, ¿vos vislumbrás solamente una cuestión política? Mira, más humano creo que también cómo la gente se relaciona con el poder. Imagínate si yo hiciera lo que viene alguien y dice, che, tal, dijo no sé qué de vos. Ah, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer pelota. O sea, siendo intendente de Pinamar, por ejemplo, durante un tiempo, la verdad que si vos no estás bien de la cabeza, se te pueden nublar, se te nublan los patos, ¿viste? Se te juntan los patos y se empiezan a chocar en la cabeza. Yo lo que aprendí con Pinamar, Olivieri, que incluso si me permitís el comentario un poco más amplio todavía, ¿no? Yo aprendí dos cosas. Primero, de la historia de Altieri, un intendente que tuvo una época de apogeo durante una época determinada de la Argentina, termina mal en dos tiempos. El primer tiempo pierde un proceso electoral porque una parte de la ciudadanía le pedía que renovara su equipo. Le decía, che, con vos todo bien, pero renová tu equipo. No renovó su equipo, pierde las elecciones. Y después finalmente es destituido por una cuestión con la que él tampoco terminaba de entender por qué estaba mal. Entonces, sí, porque en realidad... primer tiempo, ¿no? Segundo tiempo. Los intendentes que asumieron y que las luces del verano se les sube a la cabeza, vos. O sea, pasan a pensar que son brillantes, que son unos genios, que son buenos, que son lindos. ¿Por qué? Porque llega enero, te invitan a desfiles, te invitan a eventos, te invitan a esto y te dicen que sos bueno, que sos inteligente, que tenés un futuro imparable. Y para las personas que venimos de lugares normales, yo vengo de una familia bueno, vos conocés a mi familia, Oliver, gente de clase media, que se hizo de abajo, me tuvieron muy jóvenes. Para las personas que venimos de lugares normales y de repente te viene todo eso, decís, yo sé que no es por mí. Pero no todo el mundo lo entiende. Es por Pinamar. Esto te lo da Pinamar, no te lo dan tus cualidades personales. Después vos con tus cualidades personales tratás de darle un perfil durante un tiempo. Pero al final del camino la ciudad está por encima de las personas. Como ocurre con la Argentina. Digo, los políticos pasan, los gobiernos pasan. Entonces yo al final del camino siempre, y te invito a que lo pensemos juntos, ¿no? Pero con este tipo de cosas lo que pasa es, no pensemos mal, pensemos bien. Supongamos que tienen razón, que lo que hacen lo hacen con convicción, lo hacen con ética. Supongamos que esto lo llevan todos los meses, lo que hablamos al principio, todos los meses. Siempre hay algo que falta y que amerita un paro total o un quite de colaboración. ¿Cuál es la respuesta cíclica a eso? Que viene una fuerza contraria a todo eso que barre por hinchazón de pelotas de alguien. O sea, vamos a decirlo en criollo, porque alguien se hinchó las pelotas y dice, che, era necesario tanto. Por eso lo difícil en la política, en el sindicalismo que venís de la CGT. La CGT no hace paro todos los meses. Hace una marcha el 1 de mayo, a lo sumo se suma el 17 de octubre, que son dos momentos. Perón decía en el manual de conducción política, habla de la teoría de los centros de gravedad, hablaba de esto de la fuerza la tenés que colocar una vez al año y tiene que ser memorable. Y dice, si lo haces toda la semana, si lo haces todos los días, dice, eso es lo que hacen los partidos de izquierda. Nada, es como, en un momento se convierte en parte del paisaje, de vuelta.
Hasta que llega alguien, fíjate hoy la discusión política en la Argentina con los piqueteros. Se llegó a una situación tan extrema en donde las posturas más populares son háganlos pelota. Háganlos pelota. Luego decir, che, pero me parece está mal. Está bien, pero ¿no es lógica la respuesta en un sentido civil? Sí, porque vos decís, no, pero está mal, ¿dónde está la ética? Bueno, está bien, pero eso, che, para el que todos los días tiene que manejar y se clava 2 horas ahí, en un momento empezás a estar en relato salvaje, ¿viste? Por eso yo lo que creo con el sindicato, creo que lo vamos a resolver, pero mi consejo, que podrá ser mejor aceptado o no, es que lo que creo es que está faltando, como vos decís, escalonamiento. Y porque es lógico que que un sindicato defienda a los trabajadores, pero van a tener que tratar de encontrar, a mí me quedan 6 meses, 4 días, este tema lo vamos a resolver más o menos en el corto plazo, mediano plazo, pero para el futuro hay que saber encontrar estas gimnasias para que la ciudad, ahora que logramos tener una estabilidad institucional del Poder Ejecutivo, del Intendente, ojalá que lo encuentren en su sindicato, que tenga una estabilidad sindical, que encuentren sus propias herramientas, que no es pasar de 0 a 1000 o lanzar la bomba nuclear cada vez que pasa algo que no te gusta. Así que mi mayor anhelo es que aprendan, de la misma manera que nosotros tendremos que encontrar otros mecanismos, tendremos que seguir inventando, que puedan incorporar mecanismos, como digo, de escalonamiento o de conversación para que en una situación tan particular como esta no resintamos a la municipalidad. Y esto es un comentario además. Una observación que tengo con muchos que han sido, de los que son candidatos a intendente de Pinamar, incluso me pasa dentro de Juntos por el Cambio, a veces cuando me han hecho suplencias, el sesgo natural de las personas que ocupan la silla circunstancialmente es creer que son los administradores de la municipalidad en el sentido físico y administrativo. Y yo traté de romper con eso. Vos no sos el intendente del municipio, vos sos el intendente del partido de Pinamar. O sea, vos liderás a la ciudadanía, podés liderar a los inversores, a la gente que sueña, que le vaya bien, acompañarlas con un comercio. No es solamente pagar sueldos, no pagar sueldos, que el trámite burocrático. O sea, esa es una mirada antigua, a mi criterio, y corta de lo que es el intendente de Pinamar. Por eso creamos en su momento la figura del jefe de gabinete, en donde el jefe de gabinete se encarga de las cuestiones administrativas diarias del municipio y el intendente se encarga de liderar la ciudad hacia el nivel al que tiene que ir o al que creemos que tiene que ir, en una ciudad que es tensa, que tiene tensiones, que tiene inversión, crecimiento demográfico, en fin, yo creo que el intendente no tiene que ser solo el intendente de los 1000 empleados municipales que tiene la municipalidad, etc. Entonces, el intendente de los 50.000 pinamarenses. Martín, no te estoy echando, pero sé que a las 11 de la mañana tenés una entrevista. Un segundo pedido que le vamos a hacer al actual secretario de Turismo y Desarrollo Económico, el licenciado Ibarguren, es que la semana que viene lo vamos a invitar para hablar de propuestas y para hablar del Pinamar, de cómo lo ve, porque realmente, con la nota, como fue graficado, como se presentó hoy, no le dio la posibilidad de desplayarse sobre esta cuestión, habida cuenta la situación particular que está atravesando en el día de hoy Pinamar. Sí, por supuesto, vamos a volver, no solamente la semana próxima, sino seguramente varias veces más. Sí, vamos a contar necesario. Caso por caso, área por área, después cada uno de los proyectos, pero por supuesto que habrá tiempo para eso. Así que encantado. Y aparte tienen gente buena, vos sabés que te veo vos y miro la plaza de enfrente y recuerdo el verano, lo que disfruté. Sí, siempre estás presente. Lili Escobar, que fue realmente una campeona, como lo llevó realmente tal cual. Un espectáculo, Lili. Y y vos formaste parte de eso, así que gracias. Espero que sigas por ahí. Muchísimas gracias a ambos por acercarse a los estudios de la radio. El compromiso para la semana próxima, te vamos a estar contactando. Cómo no. Un placer, que tengan un buen día. Nos vamos a la música, después noticias, después tanda publicitaria que estamos atrasados y más noticias aquí en la mañana de Desayunate. Dale.
Gracias, Olivier. Nos vemos. Gracias. Nos vemos, Angelito. Ya, Adiós. Bueno, La semana que viene dale, ya hablamos. vamos tranquilos. No tengo Telpino hoy, ¿no? No, No, listo. Cuidado con la cabeza. Chao. Bueno, Gracias. Bueno, muchas gracias. de nada. Que tengan lindo día. Gracias. Voy a cortar esto así.